La lluvia caía con fuerza, transformando las calles en un mosaico de charcos brillantes. Dentro de su pequeño apartamento, Martín miraba el reloj por enésima vez, sintiendo como cada segundo pesaba más que el anterior. Había pasado los últimos 10 años siguiendo una rutina casi impecable: despertarse a las 7, tomar el mismo café de siempre, ir a su trabajo como analista de datos y volver a casa justo a tiempo para cenar en soledad. Había una seguridad en su vida que le reconfortaba, pero también una sombra que le seguía a todas partes, un vacío que no podía explicar. Esta noche no era diferente. Sentado en su sofá desgastado, Martín revisaba un correo que había ignorado durante días. Era una invitación de su amigo de la infancia, Lucas, quien, tras años de aventuras alrededor del mundo, había decidido regresar para organizar una caminata en los Andes. «Vamos, Martín, es tu oportunidad de salir de esa cueva en la que te has metido», decía el correo, acompañado de fotos de paisajes que parecían de otro planeta. Montañas altísimas, cielos inmensos y personas sonrientes que irradiaban vida. Martín cerró el correo con un suspiro. «No soy esa persona», pensó. Salir de su zona de confort le parecía una idea absurda, incluso aterradora. ¿Qué podía aportar un hombre que apenas había salido de su ciudad natal? Se convencía a sí mismo de que no tenía la experiencia, la fuerza ni el valor para enfrentarse a algo tan grande. Sin embargo, esa noche algo diferente ocurrió. Tal vez fue el estruendo de un trueno lejano o el leve parpadeo de la luz en su apartamento. Tal vez fue la forma en que las gotas de lluvia golpeaban su ventana, como si quisieran despertarlo. Pero, por primera vez en años, Martín sintió una punzada de insatisfacción más fuerte que su miedo. ¿Y si esta es mi vida? ¿Y si nunca cambia porque siempre digo que no? El pensamiento le asustó. Durante años, había evitado cualquier cosa que alterara su frágil equilibrio. Había rechazado oportunidades de ascensos en el trabajo, invitaciones a viajes y hasta relaciones porque todo lo desconocido le parecía un riesgo innecesario. Pero ahora, en esa noche lluviosa, comprendió algo terrible. No era su vida lo que estaba equilibrado, sino su miedo lo que lo mantenía atrapado. Con un temblor en las manos, volvió a abrir el correo. Releyó la invitación de Lucas, y por un instante, recordó los días de su juventud, cuando ambos soñaban con escalar montañas y descubrir el mundo. «No puedo hacerlo», murmuró en voz baja. Pero entonces, como un susurro en el viento, una pregunta surgió en su mente: «¿Y sí puedo?». Respiró hondo. Su corazón latía tan fuerte que sentía que le iba a estallar. El cursor parpadeaba en la pantalla, esperando su decisión. Finalmente, con más dudas que certezas, escribió una respuesta: «Sí, iré contigo». Al presionar enviar, Martín sintió una mezcla de miedo y liberación. Por primera vez en años, había dicho sí a algo que no podía controlar, algo que le sacaba de su zona de confort. No sabía que ese simple acto, ese pequeño sí, sería el primer paso hacia una vida que jamás habría imaginado. Pero aún no estaba listo para lo que vendría. Las montañas que le esperaban no eran solo de roca y nieve, eran cumbres internas que Martín tendría que conquistar si quería recuperar lo que había perdido, el sentido de estar vivo. El día del viaje llegó antes de que Martín pudiera procesarlo. Mientras subía al autobús que lo llevaría a la base de las montañas, una oleada de dudas lo golpeó con fuerza. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó al observar al grupo de excursionistas que lo rodeaban. Eran personas enérgicas, con mochilas enormes y una confianza que lo hacía sentir aún más pequeño. Lucas, su viejo amigo, lo saludó con una palmada en la espalda. «Martín, sabía que no me fallarías. Esto será increíble, ya verás». Pero Martín no estaba tan seguro. El aire estaba lleno de emoción, pero también de una tensión que le resultaba abrumadora. Durante el trayecto en autobús, trató de distraerse mirando por la ventana. Los paisajes eran hermosos, con montañas imponentes que parecían tocar el cielo, pero en lugar de inspirarlo, lo intimidaban. «¿Qué hago aquí? No pertenezco a este lugar», pensaba mientras apretaba las correas de su mochila. Cuando llegaron al punto de partida, Martín sintió que su mundo se derrumbaba. Los primeros pasos del sendero eran empinados, y la altitud hacía que respirar fuera más difícil de lo que esperaba. Cada paso parecía una batalla, y con cada uno, sus dudas crecían. Lucas, siempre animado,
Se dio cuenta de su lucha y se acercó. Tranquilo, amigo. Esto no es una carrera. Da un paso a la vez. Martín asintió, aunque no estaba convencido. Mientras el grupo avanzaba, él se quedaba rezagado, luchando no solo contra el terreno, sino contra su propia mente. ¿Por qué dije que sí? Esto no es para mí, se repetía, pero algo dentro de él se negaba a darse por vencido. Tal vez era el orgullo, o tal vez era la voz de Lucas resonando en su cabeza, un paso a la vez. Con cada hora que pasaba, Martín comenzó a notar algo extraño. Sí, estaba cansado, y sí, su cuerpo le pedía que se detuviera, pero también empezó a ver cosas que nunca había notado antes. Los colores del cielo al atardecer eran más intensos de lo que jamás había imaginado. El sonido del viento entre los árboles tenía una música especial, y el olor del aire fresco le recordaba algo que había olvidado, como era sentirse vivo. La primera noche acamparon en un claro bajo un manto de estrellas. Martín, agotado, se dejó caer sobre su saco de dormir, sintiendo que cada músculo de su cuerpo se quejaba. Pero esa noche no hubo lugar para las quejas. Mientras miraba el cielo, con más estrellas de las que jamás había visto, algo cambió dentro de él. Por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, el grupo se levantó temprano para continuar el ascenso. Aunque el camino era aún más desafiante, Martín comenzó a notar algo curioso: no era el único que luchaba. Una joven llamada Sofía, quien parecía tan segura al principio, confesó entre risas que nunca había hecho una caminata tan difícil. Un hombre mayor llamado Ernesto, con más experiencia, compartió que también tenía miedo de no llegar. Poco a poco, Martín comprendió que todos estaban luchando con algo, y eso lo hizo sentir menos solo. ¿Cómo vas, Martín?, preguntó Lucas mientras avanzaban por un estrecho sendero. Cansado, pero sigo aquí. Eso es todo lo que importa. Sigues aquí. Las palabras de Lucas resonaron en su mente durante el resto del día. Había algo poderoso en esa idea, no importaba lo lento que fuera, lo importante era seguir adelante. Y, poco a poco, paso a paso, Martín comenzó a sentirse más fuerte. Cuando llegaron al campamento base, a las faldas de la cumbre, Martín miró hacia arriba y vio la montaña en todo su esplendor. Era enorme, desafiante y hermosa. Pero esta vez, en lugar de intimidarlo, sintió algo diferente: emoción. Por primera vez, no veía el desafío como un enemigo, sino como una oportunidad. Esa noche, mientras todos compartían historias alrededor de una fogata, Lucas levantó su taza de té. Por los que dijeron sí. Porque aunque el camino sea difícil, siempre vale la pena. Martín sonrió, sintiendo que esas palabras eran para él. No sabía qué le esperaba al día siguiente, pero por primera vez en su vida, estaba dispuesto a averiguarlo. Y en ese momento, comprendió que el sí que había dicho no era solo a una caminata. Era un sí a la vida, a lo desconocido y, sobre todo, a la posibilidad de convertirse en alguien que nunca pensó que podría ser. El amanecer sobre las montañas era un espectáculo que Martín jamás olvidaría. El cielo, teñido de tonos anaranjados y rosados, parecía una pintura divina. El aire, aunque helado, era puro y lleno de promesas. Pero la cumbre todavía estaba lejos, y el último tramo era el más difícil. El guía del grupo se dirigió a todos con una voz firme pero alentadora. Este es el momento más desafiante de la caminata. Habrá momentos en los que quieran rendirse. Pero recuerden, cada paso los acerca un poco más. No piensen en llegar, piensen en avanzar. Martín apretó los dientes. Su cuerpo estaba cansado, sus piernas dolían con cada movimiento, pero algo había cambiado desde que comenzaron este viaje. Ahora no veía el dolor como un obstáculo, sino como una prueba de que estaba avanzando. El miedo seguía ahí, pero junto a él, una chispa de algo más: determinación. A medida que ascendían, el grupo enfrentó momentos de verdadera prueba. Tramos donde el sendero desaparecía en un laberinto de rocas inestables. Vientos que cortaban como cuchillas y hacían difícil mantener el equilibrio. Martín se resbaló en un punto y sintió que el pánico lo invadía, pero Lucas lo sostuvo a tiempo. «Tienes esto, Martín. Mira cuánto has llegado. No te rindas ahora». Ese instante se quedó grabado en su mente.
No era solo Lucas quien lo sostenía, era su decisión de no darse por vencido, de enfrentarse a lo que siempre había temido. Por primera vez, Martín entendió que la cumbre no era solo un lugar físico, sino una conquista personal. Horas más tarde, exhaustos pero llenos de esperanza, el grupo llegó al último tramo. Las voces de los demás se mezclaban con el rugido del viento, y cada paso parecía una eternidad. Pero finalmente, uno a uno, alcanzaron la cima. Cuando Martín puso un pie en la cumbre, algo dentro de él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Frente a él, las montañas se extendían en todas direcciones, como olas congeladas en el tiempo. El cielo era tan inmenso que lo hacía sentir pequeño, pero no en el sentido que siempre temió. Por primera vez, su pequeñez no era sinónimo de insignificancia, sino de pertenencia. Era una parte de algo mucho más grande. Lucas se acercó y le dio un abrazo. «Lo hiciste, amigo. Sabía que podías». Martín sonrió, con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Las palabras eran insuficientes para describir lo que sentía. No era solo orgullo, era gratitud. Gratitud por ese sí que lo había sacado de su mundo pequeño y lo había llevado a este momento. Esa noche, mientras el grupo descendía, Martín reflexionaba en silencio. ¿Qué más he estado diciendo que no? ¿Cuántas oportunidades he dejado pasar por miedo? Había vivido tantos años huyendo de lo desconocido, convencido de que estaba protegiéndose, cuando en realidad estaba cerrando puertas a experiencias que podían cambiarlo para siempre. Cuando regresaron al campamento base, los rostros de todos estaban iluminados, no solo por la satisfacción del logro, sino por algo más profundo. Cada uno había enfrentado su propio desafío interno, y todos eran ahora más fuertes, más valientes, más vivos. En los días siguientes, mientras Martín volvía a su rutina, notó algo diferente. La monotonía de su vida anterior ya no lo atrapaba. Cada cosa que hacía tenía un nuevo significado, porque ahora sabía que era capaz de más. En el trabajo, aceptó un proyecto que normalmente habría rechazado por miedo al fracaso. En un café, comenzó una conversación con una desconocida que se convertiría en una amiga cercana. En su mente, una nueva pregunta reemplazó al eterno «¿y si no puedo? ¿Y si sí?». Ese pequeño sí en su correo no solo lo había llevado a las montañas, le había dado una nueva vida. Porque, al final, no era la montaña lo que había conquistado, era a sí mismo. El poder de un sí no solo cambia el curso de los días, sino la dirección del alma.